Colombianos, es muy decepcionante lo que ha hecho Nicolás Petro con esto de los dineros ilícitos que recibió, pues en las últimas horas reconoció que sí ingresaron dineros ilícitos a la campaña de Gustavo Petro, y esto pues lo dice para obtener un beneficio que es el de que no lo metan preso y le den casa por cárcel al lado de su esposa Laura Ojeda y que pueda recibir a su hijo que está por nacer. Pues la fiscalía reveló que durante un interrogatorio el hijo del presidente admitió su responsabilidad en los delitos de lavados de activos y enriquecimiento ilícito. A esta hora el fiscal del caso pide medida de aseguramiento pero no carcelable. ¿Qué pasará con esto, señores? ¿Será que este señor, Nicolás Petro, recibió presiones psicológicas en el búnker de la fiscalía por parte de Marta Mancera, como lo dijo el periodista Gonzalo Guillén en un comunicado sobre un infiltrado que tiene en la fiscalía que le contó esto? ¿Qué tipo de acuerdo o qué tipo de chantaje le hicieron a Nicolás Petro para que declare en contra de su padre? Definitivamente esto tendrá que soportarse con documentos, con pruebas realmente contundentes, si no sería un entrampamiento para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues Nicolás Petro admitió ante la fiscalía que parte de los dineros ilícitos que obtuvo sí ingresaron a la campaña de su padre, el hoy presidente de la República. El fiscal Mario Burgos explicó que ayer, durante el interrogatorio, Nicolás Petro aceptó su responsabilidad en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El procesado Nicolás Petro aportó información relevante que la fiscalía no conocía. Textualmente dice el fiscal del caso: llamó la atención en este aspecto, señor juez, acerca de la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente Gustavo Petro y de los dineros que ingresaron a dicha campaña, los cuales al parecer habrían superado los topes permitidos por la ley. Una parte de esos dineros no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades electorales. El fiscal Mario Burgos dijo que Nicolás Petro reconoció que sí recibió altas sumas de dineros del señor Samuel Santander López Sierra, alias el Hombre Malboro, hoy candidato, Gabriel Ilzaca, y también de Óscar Camacho, empresario de Cúcuta. Una parte de esos dineros fueron utilizados por Nicolás Petro y Day Vázquez para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada, y así blanquear los bienes producto de ese incremento patrimonial. Según explicó la fiscalía en el interrogatorio, Nicolás Petro dejó constancia que parte de esos dineros fueron invertidos en la campaña presidencial del 2022. Adicionalmente, hay evidencia del ingreso de altas sumas de dinero de grandes empresarios a la campaña presidencial sin que una parte de estos, al parecer, se hubiesen reportado, lo que permitiría a la fiscalía abrir otras líneas de investigación. Si estuviesen inmersos personas que tuvieran algún fuero, se compulsarán las copias respectivas. Nicolás Petro, con el fin de respaldar las afirmaciones, se comprometió con la fiscalía a entregar pruebas como documentación, audios y otra evidencia, en el marco de un compromiso que adquirió con el ente acusador. Pues grave esto, señores. Pero vamos a escuchar a Iván Cancino, donde dice qué pasará con Nicolás Petro después de esta confesión y también con la señora Day Vázquez. Recordemos que Iván Cancino es muy amigo del abogado que está defendiendo a Nicolás Petro, señores. ¿Qué pasará con esto? Muy cerca al uribismo de la defensa de Nicolás Petro. ¿Será que este será un entrampamiento más o será una táctica psicológica que emplea la fiscalía sobre Nicolás? Escuchemos. Esta audiencia es donde la fiscalía le informa ya con un poco más de sustancia y con obviamente contenido jurídico y evidencial, tanto a Nicolás como a Daizulis, cuáles son los hechos jurídicamente relevantes que le van a imputar. Tiene que ser muy clara, muy precisa, muy concreta, y también tiene que enunciarle algunas evidencias en las que se basa para hacer esa imputación. Y además, a partir de que queden formalmente imputados, obviamente que se les priva del derecho a disponer de sus bienes inmuebles o muebles sujetos a registro por el término de 6 meses. En esta audiencia la defensa es poco lo que puede hacer, pero obviamente si ve alguna irregularidad puede dejarla de presente, puede pedir aclaraciones, y también es el momento inicial para que si alguno de los dos quiere aceptar cargos, lo haga, lo cual pues no creo probable que suceda por múltiples razones, pero no creo que eso suceda hoy en la audiencia de imputación. Terminada la imputación, iniciará la audiencia de medida de aseguramiento, que en esa sí es donde se sacarán y tendrán que darle traslado a las defensas y a ellos de las evidencias que tengan en su contra, y tendrá que decir las razones por las cuales deben estar o no privados de la libertad. ¿Por qué cree usted que no aceptarán los cargos? Porque digamos que incluso si una persona fuera responsable, si hoy aceptan cargos, no se puede preacordar, por ejemplo, la pena. Entonces sería el juez
el que tuviera un margen para disminuirla entre un 50 y un 33%, o un 40, porque dice hasta 50. En cambio, si yo tengo conversaciones con la fiscalía, puedo preacordar la pena más adelante, aceptar los cargos, pero ir de una vez ante el juez con una aceptación de cargos, pero con una rebaja asegurada del 50%, si es que entre las dos partes se llega a ese acuerdo, que es posible. Entonces, desde el punto de vista incluso práctico y de técnica defensiva, pues es muy raro, salvo guardadas excepciones, obviamente, que se acepten cargos de una vez. Puede pasar, pero no es probable. Pues resultó ser un amposito el señor Nicolás Petro, señores, que ahora quiere hundir a su padre diciendo que estos dineros entraron a la campaña de Gustavo Petro. Y es que en audiencia de medida de aseguramiento, la fiscalía señaló que Nicolás Petro, en colaboración con la justicia, reconoció haber recibido dineros del hijo de Alfonso, el turco Ilzaca, y de otros como Samuel Santander, el hombre Malboro. Parte de esta plata, según él, ingresó a la campaña presidencial de Gustavo Petro y otra fue usada para incrementar su patrimonio y el de su ex esposa Day Vázquez. Escuchemos qué dijo el fiscal. El señor Nicolás Fernando Petro Burgos aportó información relevante que hasta el momento la Fiscalía General de la Nación la desconocía. Entre ellos, llamo la atención el siguiente punto y aspecto, honorable señor juez, acerca de la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente, doctor Gustavo Petro Urrego, y de los dineros que ingresaron a dicha campaña, los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley, y una parte de ellos, o sea, de estos dineros, no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades electorales. Su señoría, dentro del parámetro de colaboración efectiva, el señor Nicolás Fernando Petro Burgos, en el mismo orden de ideas, indicó, ya abro comillas en lo siguiente, voces del señor Nicolás Fernando Petro Burgos, que sí recibió altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro, del señor Gabriel Ilzaca Acosta, hijo del reconocido Alfonso el Turco Ilzaca, del señor Óscar de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, su señoría, de los cuales una parte de esos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos y su compañera sentimental esposa, la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro. Pues acá Nicolás Petro tendrá que comprobar para su rebaja de pena si realmente estos dineros entraron a la campaña presidencial. Y pues vamos a ver las opiniones sobre estas últimas declaraciones del señor Nicolás Petro y de la Fiscalía. Aquí Cecilia Orozco, directora de Noticias 1, dice: ¿cuánto tiene que ver el apoderado de Nicolás Petro con su intención de obtener detención domiciliaria a cambio de poner en duda la campaña de su padre? Como dije ayer, David Telequi es colega y gran amigo del abogado Iván Cancino, muy cercano al Centro Democrático y de la Justicia y de las Políticas Unidas. Y esto es realmente complicado porque pues en este momento Gustavo Petro dejó solo a Nicolás Petro y dijo defiéndase como pueda, y ahora tiene un abogado muy cercano a un abogado uribista que es Iván Cancino. Lamentable esto, señores, y aquí la oposición está haciendo fiesta con esto que está pasando. Después Cecilia Orozco dijo: aclaro, no digo que Nicolás Petro mienta ni que Telequi lo puso a mentir. El abogado le aconseja librarse de la cárcel a costa de quien sea, fríamente. Pregunta: si usted y su padre están en medio de un naufragio, ¿se salva usted y deja ahogar a su padre, o lo salva él y se ahoga usted? ¿Qué dicen ustedes? Héctor Fabio Cardona dice: por la forma irregular, agresiva y abusiva en que la Fiscalía ha manejado el caso, bien puede creerse que Nicolás Petro da una confesión porque fue presionado por el fiscal para dejarlo ir a cambio de dañar a su papá, que es lo que en definitiva quieren hacer. ¿Ustedes qué dicen, colombianos? ¿Será que la Fiscalía se propone hacer esto? Yo creo que sí, presuntamente. Aquí Edwin Palma recordaba un tuit de Gustavo Petro que él decía el 9 de abril del 2022 en plena campaña presidencial: tenemos información de un plan confeccionado desde las cárceles para infiltrar mi campaña con dineros del narcotráfico. Máxima atención a todos los comités municipales. Solo se recaudará dinero en la gerencia nacional y por préstamos del sistema financiero.
Pues habrá que ver, porque aquí Gustavo Petro tomó todas las medidas para que estos dineros no infiltraran la campaña y que después lograran esto. Pero al parecer su hijo hizo caso omiso de recibir estos dineros. Y el usuario dice: recuerdo como si fuera ayer siempre esta recomendación e insistencia del entonces candidato y ahora presidente Gustavo Petro. Y pues lógicamente no falta el oportunismo. Aquí salió JP Hernández aprovechándose de esto diciendo: he denunciado a Gustavo Petro ante la comisión de acusaciones. Su propio hijo, con pruebas en mano, confirmó a la fiscalía que la campaña presidencial sí recibió dineros irregulares. Solicito se investigue, que todo este delito sea castigado y todo corrupto vaya a la cárcel. Escuchemos qué dice el senador JP Hernández. Es que en estos momentos me encuentro en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, radicando una denuncia formal, una solicitud de investigación en contra del señor presidente de la República, Gustavo Petro. Su hijo, Nicolás Petro, acaba de afirmarle a la Fiscalía que su padre sí tenía conocimiento del ingreso de dineros irregulares a la campaña presidencial. Esto es totalmente falso. Esto en ningún momento Nicolás Petro dijo que él había reconocido que su padre sabía de dineros irregulares a la campaña. Una calumnia más. No se dejen engañar, colombianos, porque aquí estos medios están creando calumnias frente al presidente Gustavo Petro. Y es que Vicky Ávila también había publicado esta misma noticia donde decía que Gustavo Petro sí sabía de dineros irregulares y luego borró el tuit, señores. Aquí esta afirmación que está haciendo el senador JP Hernández es totalmente falsa. Nicolás Petro no dijo que Gustavo Petro sabía de dineros irregulares en su campaña. De Gustavo Petro. Por eso solicitamos que, así como lo determina el artículo 329 y los siguientes de la Ley Quinta de 1992, se inicie el procedimiento constitucional que determine la responsabilidad jurídica y política del señor presidente de la República. Todas las pruebas que en estos momentos está entregando Nicolás Petro a la Fiscalía deben ser recopiladas por la Comisión de Investigación y Acusaciones para abrir un juicio especial y que posteriormente, si es determinado por parte de esta comisión y decide realizar un tipo de acusación, el Senado de la República siga dando trámite y se llegue a una justicia final con esto que hoy está conociendo el país. Dineros irregulares ingresaron a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, y no lo está denunciando alguien de la oposición, lo está denunciando su propio hijo. Por eso, esta es la primera de quizás muchas denuncias que van a llegar ante esta comisión para solicitar que al presidente Gustavo Petro se le abra de forma inmediata una investigación. Ah, qué cosas, ¿no? Qué oportunismo el del señor JP Hernández. Sin antes conocer las pruebas ya inicia demanda, señores. Recordemos que también en las campañas aquí de Oscar Iván Zuluaga, pues entraron dineros de Odebrecht, ¿no? Y ahora está afrontando un proceso penal este señor, ex candidato presidencial, y en su casa, ¿no? Ni siquiera después de imputación de cargos le dictaron medida de aseguramiento. Recordemos también que a la campaña de Juan Manuel Santos ingresaron dineros de Odebrecht. ¿Quién se echó la culpa? Su director de campaña, el señor Roberto Prieto, que pagó 2 añitos de la cárcel, lo trataron muy suavemente y hoy este señor está en libertad después de un proceso de varios millones de dólares que entraron a estas campañas. Pero este señor JP Hernández no menciona nada de esto, o de los hijos de Uribe que se enriquecieron vendiendo manillas y salieron multimillonarios después de que este señor dejó el cargo de presidente de la República presuntamente. De esto sí no se habla nada, ¿no? También Vicky Ávila dice lo siguiente: las pruebas de Nicolás contra la campaña de su padre, el presidente Gustavo Petro, y otras personas del gobierno o cercanas al gobierno, también las conocerá el país. ¿Será que ya las tiene la señora Vicky Ávila? Porque es que aquí hay un vínculo muy fraternal con la fiscalía. A esta señora le llega primero que a la misma fiscalía la información. Todo empezó con la denuncia de Day Vázquez. Todo lo que dijo se confirma por parte de la fiscalía y el propio Nicolás Petro. Alejo Vergel también dice: me hubiese gustado ver la solicitud de medida de aseguramiento contra Oscar Iván Zuluaga y su hijo, o una investigación sería lo mínimo, por lo menos contra Callita Daza, quien se voló y no volvimos a saber de ella.
O al mismo Duque que supuestamente se fue al baño en plena negociación con Odebrecht para la millonada que entró a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, entre otra cantidad de casos que osan de impunidad. Ojalá la justicia fuese para todos. Y realmente sí, es increíble que se conoció todo esto de la ñeñe política con Iván Duque y este señor salió limpio y da clases de honorabilidad, sabiendo que está más untado que cualquier otro presidente, expresidente de la República, presuntamente. Romarosa también dice que le han criticado este Twitter con una tutela y solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos por violación al debido proceso y derecho de defensa. Se cae el proceso de Nicolás Petro y su ex esposa. He contado 7 nulidades, muy mediocres, la Fiscalía y el CTI, el fiscalete de Mancera, Mario Burgos y defensas. Y Romarosa después dice, me han criticado por este trino. Si Nicolás Petro, como dice su papá, pudiera ser culpable, que sea juzgado en debido proceso y ejerciendo su legítima defensa. Ante todo soy abogado y sé que los entrampamientos a que nos ha acostumbrado la Fiscalía de Martínez Neira y Barbosa, pues existen, ¿no? Jurista antiuribista dice, llegó la hora de demostrar qué tan blindada estuvo la campaña, cómo evitó el ingreso de dineros indeseables y cómo se cumplió a quienes creímos en la transparencia anunciada. No creo en lo dicho por Nicolás, creo en Gustavo Petro, confío en que se probará la legalidad financiera. Pues habrá que ver el tipo de pruebas que va a presentar Nicolás Petro. David Porras también dice, ¿sabían que el presidente Gustavo Petro le pidió a la Fiscalía en el 2014 que investigaran a su hijo Nicolás por posibles hechos de corrupción y que hizo lo mismo cuando explotó el actual escándalo? Su único error fue creer en la presunción de inocencia del señor Nicolás Petro, su hijo. Yo voté por Gustavo Petro y no me arrepiento. No defiendo corruptos o delincuentes, sin importar el apellido. Estoy firme con el cambio. ¿Quién más está firme? Aquí les preguntamos, colombianos, ¿quién más está firme con Gustavo Petro? Pues yo creo que todos, porque de igual forma el que cometió el delito es Nicolás Petro, que le dañó la mente, el dinero, ¿no? Y las mujeres también, por tenerlas bien acomodadas, vio la plata fácil e hizo todo lo posible para mantener a las reinitas viviendo como se lo merecían, ¿no? Y esto le causó una desgracia. Yo no sé si este señor en su mente no pensaba o pretendía que no se iban a dar cuenta sobre dineros ilícitos. Es absurdo que este señor, recibiendo a manos llenas millones, no sabía que estaba afectando pues el hoy presidente de la República. Y aquí les tenemos el tuit que había escrito Vicky Ávila y que luego borró. Urgente, Nicolás Petro le dijo a la Fiscalía que su papá, el presidente Gustavo Petro, sí sabía del ingreso de dineros irregulares a su campaña presidencial. Esto fue totalmente falso. Ustedes se han dado cuenta de la honorabilidad de Gustavo Petro, cómo ha mantenido una lucha contra la corrupción, que hasta su mismo hijo resultó metido en esto porque pues la plata les dañó la mente. Y pues acá Daniel Monroy desmiente a esta señora Vicky Ávila. Falso, eso no dijo la Fiscalía y mucho menos Nicolás Petro. Nunca se había advertido que el entonces candidato sabía de esto. Aquí lo dicen, señores, desmentida JP Hernández y desmentida acá la señora Vicky Ávila. Julio Mario Espina dice, a ver, a la campaña de Duque y de Uribe entraron dineros del narcotráfico y la Fiscalía no hizo nada. Ahora el abogado dice que una parte de dineros de aportantes dudosos sí entró a la campaña de Gustavo Petro. ¿Saben cuál es la diferencia? Que la campaña se blindó desde el principio y sí tienen cómo comprobar ante los entes de control cada peso que ingresó. Si Nicolás Petro delinquió, deberá responder ante la justicia. Esto no implica la voluntad de casi 12 millones que votamos por el cambio. La lista también dice, la vicefiscal Marta Mancera, presuntamente asustada con la idea de una nueva fiscalía y buscando ser ella quien la dirija, presionó a Nicolás para que escogiera entre su libertad, su hijo y el ataque falso a su papá. Ánimo Gustavo Petro, numeral le creo al presidente. Y realmente sí, señores, esto fue por un comunicado que recibió el periodista Gonzalo Guillén, donde afirmaban que la señora Marta Mancera estaba presionando psicológicamente a Nicolás Petro para que declarara en contra de su papá, ¿no? Esa es clara la posición. A usted llegan y le dicen en el búnker o en el calabozo, amiguito, busque su libertad, una condena de 6 a 8 años por lavado de activos, que no pueda ver a su hijo, o estar en la casa con detención domiciliaria al lado de su hijo y la mujer que ama. Usted verá, señor, solo tiene que declarar contra su papá. Miren cómo lo dejó solito, miren que lo dejó botado. Entonces, usted verá, señor Nicolás Petro, la libertad o que usted resulte en la cárcel unos 6 a 8 años. Y aquí, pues Nicolás Petro decidió escoger a su hijo, escoger a la mujer que ama y embalar al presidente de la República diciendo que ingresaron dineros a la campaña. Clarito como el agua, señores.
Aquí Marianini dice sobre la noticia falsa de Vicky Ávila: atentos, Nicolás Petro no dijo que el presidente Gustavo Petro sabía del ingreso de dineros sucios a su campaña, como lo aseguró la señora del clan Géneco. Borró el tuit, pero aquí se lo recuperamos. Mentirosa. Entonces, colombianos, ¿qué piensan de las declaraciones de este señor Nicolás Petro, que al parecer quiere un arreglo con la fiscalía tratando de enlodar la campaña de su papá, quien en su momento lo dejó no a la deriva, pero sí que la justicia lo juzgara con transparencia, señores? Y aquí ustedes saben que la fiscalía, la procuraduría, el uribismo quieren tumbar al presidente de la República desde un inicio, señores. Entonces, colombianos, compartan esta noticia para que se vayan enterando de todos los detalles, de todas las opiniones sobre las últimas declaraciones de este señor Nicolás Petro, ¿no? Que va a revelar pruebas, vamos a conocerlas y se las iremos contando. Muy amables por escucharnos y nos vemos en un próximo video.